Sano explica que, desde hace mucho tiempo, existía un meme muy famoso que decía que si 5 personas se juntaban, una de ellas era basura. Esto se debía a que los trolls existían en todas partes, y aún más dentro del juego, donde casi no había interfaz aparte de los parches. Muchos trolls se unían a los equipos fingiendo ser usuarios normales. Luego guiaban al grupo hasta lugares llenos de monstruos para provocar que todos murieran. También se acercaban a los novatos fingiendo ser amables, solo para matarlos después y robarles sus objetos. Además, hacían todo tipo de cosas extrañas, provocar conflictos entre grupos para que terminaran peleando entre sí. Si se suma la enorme cantidad de trolls que había con lo poco popular que era el juego, ellos tuvieron un papel importante en que el juego fracasara por completo. De hecho, una de las razones por las que los usuarios se redujeron a solo 4 fue porque esos pocos jugadores restantes se encargaron de castigar severamente a los trolls que quedaban. Sano da esta explicación porque ahora es el momento perfecto para que los trolls vuelvan a actuar. Según la información que ha reunido hasta ahora, después del tiroteo las comunidades de despertados se integraron entre sí. No solo están compartiendo información, también están planeando cosas. Incluso hay personas vendiendo sus videos. Entre ellos reconoce a uno inmediatamente. Dice que ese bastardo definitivamente era un troll y que su nombre es Dao Hasun. El tipo afirma que está vendiendo videos donde Sano lo carreaba, pero Sunungo asegura que nunca carreó a nadie. Probablemente solo esté intentando atraer gente usando videos editados. Aún así, le parece curioso lo bien que inventó esa mentira. Para enfrentar a personas así, Sunungo decide que necesita entrenar más. Durante 13 días, cada vez que tenía un momento libre, estudió en Ilsmangba el uso de armas y técnicas que podrían aplicarse en combate real. Sin embargo, hasta ahora la mayoría de lo que había visto estaba enfocado en atacar monstruos, incluso las estrategias para refugios. Muchas de esas tácticas no tenían en cuenta la fiebre del hierro. Por eso, a partir de ahora piensa elegir un arma principal que pueda usarse incluso si la enfermedad se propaga, y que sirva tanto contra personas como contra monstruos. Empieza a revisar todos los objetos que tiene. Tras analizar las condiciones, se da cuenta de que casi no hay armas que pueda usar. Primero intenta con una resortera, que en teoría tiene bastante utilidad. Apunta al objetivo y dispara, pero el proyectil rebota en el costado. Concluye que las bolas no tienen suficiente poder. Al final, lo único que queda es un garrote de guerra indio. En realidad, si se toma la enfermedad como base, la decisión es sencilla. La forma más fácil de eliminar a un zombie es aplastar las esporas dentro del cráneo con un arma contundente. Además, el primer objeto que planea comprar en la tienda de nivel 10 es un arma contundente llamada Abominable Club, así que necesita aumentar su dominio con ese tipo de armas. Sin embargo, no está seguro de si también es la mejor opción contra personas. Si se encuentra con un despertado psíquico, ni siquiera podrá mover un dedo. Aún así, no piensa quedarse de brazos cruzados. En Survival Life, matar a un humano otorgaba 50 puntos. Cierra los ojos y comienza a hacer entrenamiento mental. Recuerda que en el juego existía el sistema de asesinos. Si alguien era registrado como asesino, tenía que enfrentarse en combates a muerte contra usuarios cercanos. Ese sistema evitaba los asesinatos abusivos, pero aún así había muchos jugadores dispuestos a matar para conseguir puntos, incluso si recibían penalizaciones. Por eso, decide que a ese tipo de personas debe mostrarles cero misericordia. Respira con fuerza mientras mira el muñeco de entrenamiento. Aún así, cree que lo mejor es evitarlos por ahora, al menos hasta que termine de conseguir objetos y habilidades. Aprovechando el momento, decide desmontar completamente la tienda y colocar un detector en el segundo piso. En ese momento escucha un aullido. Se pregunta por qué se oye un lobo a esa hora. Luego piensa que quizá alguno resultó herido cerca de su escondite. Un poco más tarde se acerca con su equipo protector. Allí encuentra un lobo gris bastante grande, lo suficiente como para montarlo. El animal ya casi no respira. Lo que más le preocupa es que haya muerto cerca de su refugio. No sabe si se trata de un lobo salvaje que pasó por allí o si bajó después de ser atacado por algo. Para averiguarlo, decide revisar primero sus heridas. Pero en el momento en que empieza a tocarlo, algo sale disparado desde los arbustos detrás de él y lo golpea en la espalda. Entonces se da cuenta de que lo que lo atacó es el cachorro del lobo. No sabe qué hacer con él. El pequeño no se separa del cuerpo de su madre. Sin embargo, debe enterrarla rápidamente. Si la madre muerta era un monstruo, podría convertirse en un Bone Creeper. Y si no lo era, su cadáver podría atraer a otros monstruos. Cava un enorme hoyo y, al mirar hacia abajo, bromea diciendo que puede ver el corazón de ella desde allí. XD. Volviendo al resumen, el pequeño cachorro le recuerda a su propio pasado y también a su perro de la infancia, Munchie. Entonces lo levanta del cuello y le dice que debe escuchar lo que va a decir. Su madre dormirá allí. Incluso hará un pequeño túnel desde el refugio para que pueda venir a visitarla cuando la extrañe. También promete que se asegurará de que no pase hambre hasta que crezca. A cambio, el cachorro deberá ayudarlo con su sentido del olfato. Después de darle un trozo de comida,
le pregunta si vendrá con él. El cachorro se emociona enseguida. Sunungo sonríe y dice que eso significa que sí. A partir de ahora su nombre será Dingo y espera poder contar con él. En ese momento aparece la ventana de estado, indicando que ha nombrado al lobo con éxito. Además, logró comunicarse con él, por lo que ahora el animal es considerado su propiedad. Más tarde, Sunungo comenta que, en una sola palabra, su cachorro es un genio. Le enseña a dar la pata, girar, sentarse, acostarse y guardar silencio. Luego le ordena esperar mientras se aleja un poco. Saca una golosina, la lanza al aire y le dice que salte. Dingo corre, salta desde una caja cercana y atrapa el hueso en el aire. Sano piensa que probablemente sea porque proviene de otro mundo. Además, tiene un gran talento para rastrear olores. Siente que es la mejor bendición que ha recibido hasta ahora. Lo levanta y empieza a darle besos, diciendo que si sigue creciendo así pronto será demasiado grande para hacer eso. En ese momento recibe un mensaje de Yang-hene. Le parece extraño que él haya dejado un mensaje. Yang-hene le dice en el mensaje que busque en internet la palabra levitación. Cuando lo hace, encuentra a un hombre realizando una demostración en vivo frente a muchas personas. El artículo ya es el número 1 en tendencias, y en los comentarios la gente pregunta si es real. Sano nota que muchos de los comentarios son de personas comunes que no tienen relación con los despertados. Pero también hay algunos despertados insultando al hombre por revelar su rasgo públicamente. Sano se ríe al ver eso. Dice que es curioso como algunos se quejan de que la gente no comparte información, pero cuando alguien la comparte, también se molestan. Aún así, se pregunta cómo reaccionará el gobierno ante algo así. Parece que algunas personas están intentando usar el tema de los superpoderes y los incidentes recientes como motivo para organizar manifestaciones. Sin embargo, Sanjo decide que no vale la pena profundizar demasiado en eso por ahora. Cuando ocurra el segundo evento, el de los Hobgoblins, podrá ver claramente cuál será la reacción y la dirección del gobierno. Por el momento, lo más importante es aprovechar mejor su tiempo. Le dice a Dingo que lo siente, pero que desde hoy comenzarán la exploración de inmediato. Prepararse a fondo es la única respuesta que tiene ahora. Sunungo le pregunta a Dingo si está listo. El cachorro mueve la cola y ladra como diciendo que sí. Entre todas las cosas que podría hacer, eligió explorar la otra dimensión por una razón sencilla. Primero, necesita prepararse para el próximo evento de los Hobgoblins, lo que significa que Dingo debe memorizar correctamente el olor de los goblins. Siguiendo el rastro del olor, Dingo los guía directamente hasta un escondite. Sano comenta que el resultado es mejor de lo que esperaba. El segundo objetivo es comprobar si Dingo puede mantenerse calmado durante combate real y seguir sus órdenes. Envía al cachorro hacia adelante, y este corre inmediatamente tras un conejo. Sunungo explica que está intentando confirmar si la caza también es posible en ese otro mundo. Dingo logra atrapar al conejo con éxito. Sunungo se acerca diciendo que la última vez el animal escapó, así que no pudo revisarlo bien. Por el tamaño y las garras, los animales de ese lugar son definitivamente más fuertes que los de la Tierra. Después de eso continúa explorando, pero una pregunta le ronda la cabeza. Se pregunta cómo será la estadística de inteligencia de Dingo. Mientras avanzan hacia el valle, su salud aumenta en un punto. Esto lo sorprende un poco, ya que cuando era Kimbop su estadística de salud era de 170. Está creciendo bastante rápido ahora. De pronto, Dingo empieza a jadear. Sano corre hacia él con una botella de agua y le recuerda que le había dicho que no se moviera solo por el bosque. Entonces se da cuenta de que la sensación de ardor probablemente se debe a algo que el cachorro comió, un ball pepper. Aún así, le dice que lo hizo muy bien y que luego le dará muchas recompensas. Después de esa recolección, se dirigen a su última cacería del día, cerca de un río. Sunungo le pregunta a Dingo si detecta algún olor o presencia, pero el cachorro niega con la cabeza. Sano comenta que los Rat Trap no se clasifican como monstruos, así que no dan puntos ni objetos. Pero para un Dingo joven y curioso, la experiencia en sí ya vale la pena. Sano clava su lanza en uno de los peces y dice que con eso pueden terminar los preparativos para la fase 2 de construcción y regresar a casa. Al día siguiente, se ve cómo cargan un cartel en la parte trasera de un camión. Un trabajador de construcción dice que con eso terminan la demolición y que si surge algún problema de reparación deben contactarlos. Sano le agradece por el trabajo tan temprano en la mañana. Luego mira su tienda destruida y comenta que duele un poco verla así. Entra al lugar diciendo que fue una decisión necesaria. Si alguien tiene la suerte de no convertirse en zombie, saquear tiendas será algo natural, y él también lo haría para sobrevivir. Así que no tiene derecho a quejarse. Aún así, al menos debería limpiar el lugar. En ese momento entra Yang-hene, diciendo que parece que todos están pensando lo mismo. Él también dejó ayer solo el equipo mínimo. Sano le pregunta qué hace allí. Yang-hene le da un golpecito en la frente y dice que lo dejó en visto ayer, así que vino a comprobar si estaba vivo o muerto. Dingo comienza a ladrarle. Yang-hene pregunta si siempre tuvo un husky. Sano responde que no, su antiguo perro murió hace mucho. Dingo es una nueva mascota que trajo a casa. Yang-hene comenta que es adorable, pero Sanjo vuelve a preguntar qué hace allí realmente. Yang-hene responde que ya se lo dijo,
vino porque estaba preocupado. Aunque no es solo eso, también estaba investigando a los tipos que atacaron a Mikyon y finalmente descubrió quiénes eran. Un poco más tarde ambos están sentados hablando. Sano pregunta si lo que está diciendo es que el grupo que formó Chulhun estaba apuntando a Mikyon. Yang Hene confirma que sí. Además, In también está en ese grupo. Luego señala la montaña detrás de ellos y dice que, supuestamente, su escondite está allí. Sano pregunta cómo descubrió todo eso. Yang Hene explica que simplemente todo coincidió. Cuando Sano le pide más detalles, Yang Hene cuenta que habló con el tipo que puede levitar, Hinsun. Solo le preguntó por si acaso. Hinsun dijo que se reunió con el grupo de Chulhun una vez, pero que todos parecían malas personas y que sus personalidades chocaban demasiado, así que rechazó unirse a ellos. Después del incidente de Mikyon, varias mujeres del grupo empezaron a decir que abandonarían la base. Cuando Yang Hene les preguntó por qué, todas dijeron que habían recibido ofertas de grupos de despertados para unirse a ellos. Sano dice que ahora todo tiene sentido. A diferencia de Mikyon, esas personas probablemente fueron engañadas para unirse. Yang Hene comenta que ahora su grupo se redujo a solo 4 personas. Sano se sorprende, ya que hace pocos días eran 20. Yang Hene dice que no puede decir que no lo entiende. Su propio grupo solo tiene 2 despertados. Sano comenta que es irónico. Intentaron ayudarlos y este es el resultado. Yang Hene responde que así es la vida, cada uno solo busca sobrevivir, pero lo que más le preocupa es alguien llamado Hun. Incluso está pensando en llamar a su exesposa. Sano entonces recuerda que la situación de Yang Hene es diferente a la suya, por eso quiere saber si su forma de pensar es realmente correcta. Le pregunta qué haría si, cuando llegue el apocalipsis, alguien empieza a amenazarlo. Yang Hene responde sin dudar, tendría que matarlo. Su principio es no dañar a los demás, pero en una catástrofe sin ley, el mal absoluto no tiene valor alguno si se mantiene con vida. Aún así, le parece extraño que Sanho haga una pregunta como esa. Sano responde que la pregunta simplemente le surgió de repente. En ese momento, su teléfono empieza a sonar como loco con una alerta que grita, ayuda. Yang Hene se sobresalta y dice que casi le da un infarto. Reconoce la alerta como la señal de emergencia de una persona perdida. Sano mira su teléfono y le dice a Yang Hene que vigile a Dingo un momento. Quien activó la señal no era otra que Mikyon. En el lugar, se ve a Ain y su grupo acosándola. Mikyon dice que ya rechazó su oferta, pero aún así siguen persiguiéndola y pregunta por qué están haciendo esto. In le dice que debería pensarlo una vez más. Entonces otro tipo interviene diciendo que él hará las cosas a su manera. Ese es Chulhun. También está otro sujeto llamado Magonjin, pero simplemente le diremos flaco. Él comenta que esa zona es un área de remodelación, así que nadie vendrá a ayudarla. Chulhun le dice que deje de gastar energía resistiéndose y que no olvide que ellos también tienen rasgos. Mientras tanto, Sanho se oculta cerca con varias armas. Chulhun empieza a contar hasta 3. Justo antes de que termine, Sanho carga su resortera, apunta y dispara. El proyectil vuela directo y golpea el hombro de Chulhun, haciendo que suelte el bate. In y Flaco se giran para ver quién fue. En ese momento Sano entra corriendo y pregunta por qué Mikyon siquiera estaba respondiéndoles. De un golpe ascendente le da a In en la barbilla, lanzándolo hacia atrás. Luego se vuelve hacia Flaco, que tiene un aura púrpura en la mano. Sunungo deduce que ese debe ser su rasgo. Como el color es negro oscuro, probablemente sea la habilidad que bloqueó la visión de Mikyon. Sin perder tiempo, le golpea la parte trasera de la cabeza con su garrote y lo manda contra una pared. Sano respira con fuerza y le pregunta a Mikyon si está bien, pero ella grita que tenga cuidado. Chulhun salta desde atrás intentando un ataque sorpresa. Sano logra esquivarlo por poco, aunque el golpe rompe parcialmente su casco. Se sorprende del poder que tiene ese ataque incluso cuando apenas lo rozó. Chulhun lo reconoce y dice que hoy lo va a destrozar. Sano piensa que su rasgo es demasiado poderoso para una etapa tan temprana. Chulhun les dice a sus compañeros que se preparen porque van a pelear en serio. In responde que claro, y empieza a liberar rayos eléctricos mientras avanza hacia Sanho, diciendo que eso es lo que se merece. Sano duda sobre qué hacer. Incluso se plantea si tendrá que usar el portal dimensional. En ese momento In se lanza a atacar, pero Dingo aparece corriendo desde el callejón, rebota contra la pared y muerde su brazo. Entonces aparece Yang Hene diciendo que no es apropiado hacer este tipo de cosas en pleno día. Les advierte que, si no quieren causar un escándalo, deberían irse ahora mismo. Mientras dice que está llamando a la policía, les pregunta qué opinan de su oferta. Chulhun decide retirarse por ahora. Yang Hene comenta que no puede creer lo arrogantes que son considerando lo débiles que se ven. Luego le pregunta a Sanho si está bien. Mikyon usa su habilidad y se teletransporta desde el techo, corre hacia él y le sujeta el casco preguntando si está herido. Yang Hene incluso bromea preguntando si necesita que lo cargue a caballito. Sano, por un momento, piensa que Toe y Piak se están superponiendo con estas personas en su mente. Mikyon insiste en que deben ir al hospital, pero Sanho dice que está bien y que no tiene tiempo para descansar. Luego le pregunta a Yang Hene si estaría bien que Mikyon se uniera a su grupo. Yang Hene responde que si ella quiere, a él le parece perfecto. Ahora que están conectados por lo ocurrido,
incluso estaría contento con ello. Mikyon dice que si Sunho está de acuerdo, estaría encantada, pero Sunungo responde que primero debe encargarse de algo y que los verá después. Mientras se aleja, Yanghene y Mikyon se preguntan qué le pasa. Cuando Sano regresa a casa, decide ordenar sus pensamientos. Adelanta su plan para la segunda fase de preparación. Su salida apresurada fue inevitable. Ver a los dos le hizo sentir que podría confiarle su habilidad, pero sabe que no puede hacerlo. Para aprovechar al máximo el privilegio de tener el portal, necesita subir de nivel, mejorar habilidades y conseguir objetos. Solo así podrá superar a todos con ese poder. Durante la pelea con el grupo de Chulhun se dio cuenta de algo importante: si sigue su plan para prepararse para el apocalipsis, habrá una diferencia de nivel de al menos 3 niveles entre él y los demás. Eso provocará que los monstruos que reaparezcan cerca de él sean más fuertes y que sea difícil formar equipo con Yanghene y Mikyon. Aún así continúa con su trabajo. Finalmente instala una estufa de leña en su refugio. Ahora podrá dormir bien incluso cuando haga mucho frío. Dingo parece encantado con el calor y se queda dormido justo al lado del fuego. Sunungo comenta que lo único que falta es instalar los suministros que llegarán pronto. Cuando eso esté listo, la configuración inicial del refugio estará prácticamente completa. Ya que llegó tan lejos, decide pasar la noche trabajando. Más tarde, en las noticias, aparece una actualización sobre el asteroide. La NASA anuncia que Junhan había entrado en el punto medio del sistema solar, aunque siguen monitoreando su trayectoria de cerca. También informan que la gravedad de Júpiter dividió el meteorito, creando una nueva variable en los cálculos. Los fragmentos fueron nombrados Junhan B alfa y Junhan B beta, y según los científicos ninguno debería acercarse a la Tierra. Al escuchar esto, Sunho finalmente entiende lo que pasó. 5 días antes del apocalipsis, Junhan B beta cayó primero, impactando cerca de un barco ruso. El tsunami resultante arrastró el barco hasta el puerto de una ciudad coreana, y así fue como los zombies aparecieron por primera vez en el país. La historia de fondo siempre le había parecido extraña, pero ahora todo tiene sentido. Luego aparece otra noticia. Tras el tiroteo reciente, un empresario tecnológico llamado Won-tak no ha salido de su residencia en su oficina durante una semana. En respuesta, los líderes del partido de oposición emiten una declaración conjunta anunciando que han acordado realizar una audiencia. Algunos dicen que esto está relacionado con los rumores sobre los despertados y el desastre. Sano comenta que en realidad sí es el fin del mundo, y que lo único bueno es que los medios de comunicación finalmente están prestando atención. Gracias a eso, ahora es mucho más difícil que los despertados cometan crímenes sin consecuencias. Entonces decide revisar la reacción de la comunidad en Internet. Encuentra comentarios bastante locos. Algunas personas dicen que pensaban robar un banco al día siguiente, mientras que otros publican ideas aún más absurdas. Sano piensa que hay opiniones realmente extrañas, pero nada demasiado relevante. Sin embargo, algo llama su atención. Reconoce uno de los nombres: MyDream. Ese jugador era bastante famoso por ser amable con los novatos, y Sunho había jugado con él varias veces. Resulta que MyDream construyó un búnker. Sano admite que, si no fuera por su portal, tal vez se habría sentido tentado a unirse, pero como no hay noticias de que sus amigos veteranos se hayan unido a él, decide que no será quien inicie el contacto. Aún así, guarda la información como marcador por ahora. Después de eso, dice que es hora de terminar la construcción del segundo refugio. Al día siguiente, ya afuera, Sunungo se pregunta si realmente es posible pasar 2 noches seguidas sin dormir. Siente que se desmayará en cuanto cierre los ojos, pero al ver lo bien que quedó el exterior del refugio, recupera algo de energía. Ahora llega el momento principal. Usar la electricidad generada por los paneles solares es mucho más complicado de lo que parece. Primero tiene que convertir la corriente DC a AC y luego pasar por varios procesos de cableado para que sea compatible con dispositivos electrónicos. Finalmente conecta su teléfono, esperando que funcione a la primera. Y funciona. Sano sonríe y dice que esto es perfecto. Incluso empieza a temblar de emoción. Por fin, la base de su supervivencia en el otro mundo está correctamente establecida. Además, el pequeño cuarto que construyó quedó bastante bien, lo que le provoca una gran sensación de satisfacción después de tanto esfuerzo. En el lugar donde había estado recolectando piedras, decide excavar más profundo. Ahí descubre un mineral más duro y afilado que la obsidiana. A ese mineral lo llama Emeris. Por ahora no es muy útil, pero aún así es mejor que no tener nada. Dice que instalará las luces LED más tarde esa noche. Antes de dormir, todavía tiene que organizar los suministros de comida. En ese momento escucha a Dingo ladrar, como si algo estuviera mal. Sano toma su equipo y sale para ver qué ocurre. Lo que encuentra lo sorprende. Frente a él hay un lobo rojo, acompañado por varios otros lobos. Sano no entiende por qué criaturas que normalmente viven en zonas de gran altitud están aquí, pero al ver lo furioso que está Dingo, comprende algo. Esos lobos son los que mataron a su madre. Le pide a Dingo que se calme, pero el perro está completamente fuera de control. Sano sabe que está en problemas. En realidad no tiene forma de derrotarlos en este momento. Si se mueve para buscar un arma adecuada, les dará la espalda y lo despedazarán al instante. Así que solo le queda una opción. Su plan es hacer que el lobo alfa abandone el lugar. Si el alfa se retira,
el resto de la manada lo seguirá. Cree que es posible porque los lobos son extremadamente cautelosos. Solo atacan después de que el alfa da el primer paso. Además suelen lanzar ataques coordinados. También sabe que, como cualquier lobo, son muy sensibles a los olores fuertes. Por suerte, en su bolsillo tiene el spray de pimienta que utilizó antes contra el cobalto. Si logra rociar al alfa, no lo matará, pero lo obligará a retirarse del refugio. El problema es que, si el lobo decide lanzarse contra el primero, Sanjo morirá antes de poder usar el spray. Entonces se le ocurre una idea. No sabe si funcionará, pero no tiene elección. Si retrocede ahora, el refugio que construyó con tanto esfuerzo será destruido. Grita para provocar al alfa y lanza su cuchillo hacia adelante. El lobo esquiva el ataque y gruñe antes de saltar directamente hacia él. Justo cuando está en el aire, Sanjo abre su portal y lo cierra en un instante, haciendo que el lobo se golpee la cabeza. Luego saca el spray y lo rocía sin parar. El alfa empieza a vomitar y retorcerse. Sunungu aprovecha el momento, corre hacia él, lo sujeta por el cuello y le clava el cuchillo directamente en el ojo. El lobo se separa de él y comienza a huir. La manada lo sigue inmediatamente. Sano se deja caer al suelo y suspira con alivio. Pensó que iba a morir del miedo. Dingo corre hacia él. Sano le dice que deje de comportarse como un bebé y que espere un poco más, porque definitivamente vengará a su madre. Después vuelve al refugio. Termina de organizar el sótano y sale nuevamente para ir a la ferretería y la farmacia. Quiere terminar al menos las defensas mínimas antes de dormir. En ese momento ya lleva 68 horas sin dormir. Dice que, en cierto modo, tuvo suerte. Si en lugar de lobos hubieran sido hombres lobo, no habría tenido ninguna posibilidad. Al pensarlo de nuevo, se da cuenta de que se volvió complaciente. Solo estaba considerando los monstruos que ya conocía y había ignorado otras variables. Después de hacer más exploraciones con su dron, decide que será mejor expandir el terreno y construir un refugio más grande. Así podrá tener más espacio para cultivar y almacenar suministros. Mientras está en la calle, Jun Jun lo ve al otro lado y empieza a llamarlo. Pero nuestro prota sigue pensando en sus planes. Quiere construir un foso como segunda línea de defensa y también añadir más balizas para ampliar el alcance de su láser infrarrojo. Jun vuelve a llamarlo. Sano finalmente le pregunta qué hace allí. Jun Jun responde que iba a preguntarle lo mismo. Sano dice que vino a comprar algo. Jun le pregunta si también vino a comprar armas, pero Sanjo responde que por qué compraría armas en una ferretería. Jun aclara que no es él, sino una miembro de su equipo quien quiere comprarlas. Entonces aparece la chica. Resulta que Jun Jun la encontró rondando la ferretería e intentaba detenerla antes de que comprara armas. Jun explica que ella no le cree sobre todo lo que está pasando. Sano pregunta por qué no le mostró el resumen inicial que les había enseñado a los demás. Jun responde que sí se lo mostró, pero ella no puede aceptar la existencia de la enfermedad. Mientras hablan, la chica sigue mirando fijamente a Sanjo. Finalmente dice que lo reconoce. Él es el dueño del restaurante. Sunungo confirma que sí. Ella comenta que su atmósfera ha cambiado completamente y se disculpa por si fue descortés. Luego saca una tarjeta y se presenta como Yo Suyan. Sano también se presenta y toma la tarjeta. Al verla, se sorprende. Es una doctora certificada. Así que, tal como hizo con Jun Jun y Mikyon, comienza a explicarle los conceptos básicos del juego. Sin embargo, ella admite algo con total honestidad. Si se intenta analizar la configuración del juego desde un punto de vista científico, simplemente no hay una respuesta lógica. Sano responde que después de todo esto es un juego. Suyan dice que esa parte sí la entiende, pero que todavía hay algo más que quiere saber. Sano le pregunta qué cosa. Entonces ella dice directamente que sabe que él es un despertado. Sunungo se sorprende y le pregunta por qué piensa eso. Ella responde que, cuando lo escuchó explicar todo, hablaba con demasiada certeza, y mientras lo escuchaba ese pensamiento simplemente apareció en su mente. Sano se ríe y dice que no puede ser, pero luego admite una vez más que la intuición de una mujer es aterradora. Suyan le agradece y dice que su explicación fue de gran ayuda, además de que le parece una persona muy confiable. Jun Jun, que está escuchando todo, se pregunta cuál es la diferencia entre él y Sanjo. Suyan le responde que de verdad es muy despistado, porque la diferencia entre los dos está en la profundidad de sus palabras. Después de eso le dice a Sano que le gustaría hacerse amiga de él. Al día siguiente, Sano está emocionado dentro de su búnker. Acaba de colocar una punta de lanza en un asta y el resultado se ve bastante bien. Con eso, su equipo principal de herramientas está completo. Le dice a Dingo que hoy es el día en que vengarán a su madre. Aunque no sea exactamente venganza, explica que si alguien descubre su escondite, deben encontrarlo y eliminarlo lo antes posible. También le dice a Dingo que hoy tendrá que hacer su parte. Incluso le preparó una pequeña máscara de gas. Después ambos salen hacia el escondite de los lobos. Pero al llegar, Sanjo se confunde. Solo hay 4 lobos, y el alfa no aparece por ninguna parte. Entonces mira a través de su monocular y entiende lo que pasó. A lo lejos, un oso búho está despedazando al lobo alfa. Sano comenta que,
mientras no se acerque demasiado, su vecino es bastante confiable. Sin su líder, una manada de lobos de crin es extremadamente fácil de derrotar. Es como si hubieran perdido el cerebro, su coordinación se vuelve terrible. Aprovechando la situación, Sanho dispara un lanzador de red contra uno de los lobos. El animal queda atrapado y empieza a gritar. Sano dice que acabará con su sufrimiento rápidamente y lo mata. Por eso obtiene 3 puntos. Los otros lobos lo ven y empiezan a perseguirlo. Uno de ellos salta directamente hacia él. Sano le lanza spray de pimienta, mientras los otros 2 intentan rodearlo por los lados. Levanta su lanza y atraviesa a uno directamente en el pecho. En ese momento otro lobo intenta atacarlo por la espalda. Sano lo nota, pero decide confiar en Dingo. Dingo aparece y golpea al lobo con un cabezazo. Sano lo felicita y le dice que hizo un buen trabajo. Luego termina de rematar a los demás lobos para asegurarse de que estén muertos. Con eso gana más puntos y sube al nivel 5. Al subir de nivel, su rasgo obtiene nuevos efectos. Ahora su habilidad tiene 2 funciones adicionales. Transparencia. La puerta del portal puede volverse invisible para otras personas. Proyección. Puede mostrar el paisaje del otro lado del portal e incluso escuchar sonidos desde allí. Sano abre el portal para probarlo y queda aún más sorprendido cuando puede ver el interior de su propia casa desde el otro lado. Se pregunta si la transparencia se activa automáticamente. Dice que esto es una locura. Antes estaba preocupado por lo que pasaría si algún día aparecía una puerta de mazmorra parecida a su portal, pero con esta mejora muchos de esos problemas desaparecen. Si a nivel 5 obtuvo un efecto nuevo, entonces probablemente habrá más mejoras en el futuro. Hasta ahora nunca había pensado mucho en el nivel de la habilidad, porque no sabía si podría evolucionar. Pero si ese es el caso, ahora tendrá que prestar aún más atención a los eventos que ocurrirán pronto. Antes de eso, todavía tiene algo que hacer. Debe enterrar los cuerpos de los lobos, para evitar que se conviertan en creepers. 2 días después. Han pasado 2 días desde la casa de los lobos. Durante ese tiempo, Sanho hizo muchas cosas. Primero realizó otro estudio ecológico en el otro mundo. Dentro de un radio de 1 kilómetro solo encontró animales normales. Confirmó nuevamente que no hay monstruos cerca. También descubrió que a 3 kilómetros hay un nido de goblins. Un nido de ese tamaño probablemente tenga hobgoblins, así que por ahora sería demasiado peligroso enfrentarlos. Después de confirmar que la zona es segura, decide comenzar otro proyecto. Con una motosierra empieza a limpiar los arbustos y árboles cercanos para transformar el escondite en un refugio adecuado. Con ayuda de Dingo despejan un círculo de 30 metros de diámetro. Sano incluso se pregunta si podría meter una mini excavadora a través del portal. Su plan es instalar 2 capas de cercas circulares con alambre de púas y además cavar un foso alrededor. Calcula que el terreno tendrá que bajar unos 2 metros más. Todo esto mientras vigila constantemente la situación a través de la puerta dimensional. En el mundo real también estuvo ocupado. Compró materiales en varias ferreterías lejanas para evitar levantar sospechas. Visitó una gran tienda de mejoras para el hogar y adquirió herramientas profesionales. También vigiló el escondite de In. Incluso alquiló una motocicleta y una mini excavadora. Además, gracias a Hadak, ha estado inyectándose pequeñas dosis de veneno cada día para desarrollar resistencia. Finalmente acumuló suficiente para usar ese veneno en sus armas. Pero entonces lee una publicación que lo deja completamente confundido. El jugador Dream anuncia que Wan se unió a su grupo. Sano se queda pensando. Si eso es cierto, entonces el tiroteo reciente, el control mediático del gobierno y el hecho de que el presidente no haya salido de su residencia, ¿todo fue solo coincidencia? No importa cuánto lo piense, no tiene sentido. Él creía que Wan terminaría trabajando con el presidente, porque seguramente exigiría un refugio enorme a cambio de información. Entre todas las personas con las que valía la pena cooperar, el presidente tenía la mayor autoridad. También existe la posibilidad de que Dream esté mintiendo. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Por qué mentiría? Para aclarar la situación, Sanho decide contactarlo directamente. Va a un cibercafé, crea una identidad falsa en el juego y en VR, y le envía un mensaje a Dream preguntando si pueden hablar. Dream responde rápidamente y le pregunta dónde reunirse. Sano le dice que vaya a la War Room. Dream entra al chat. Este se queja de que Sanho sigue usando un alias desconocido y una máscara ridícula. Sano responde que no gana nada actuando amigablemente con él. Dream sospecha que podría ser un veterano. Entonces propone una prueba. Le hará 3 preguntas. Si responde correctamente, lo reconocerá. Primera pregunta. ¿Cuál es la altura máxima de salto vertical de un hombre lobo? Sano responde. 3 metros. Segunda pregunta. ¿Cuál es la debilidad del oso búho? Sano dice que eso es obvio. La luz. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las etapas evolutivas de los zombies? Sano explica que los zombies no infectan. En cambio, consumen nutrientes. Cuando acumulan suficiente energía, evolucionan a ghouls, aunque algunos antes se convierten en zombies mejorados. Dream queda satisfecho y confirma que Sanho realmente es un veterano. Luego pregunta cuántos eventos ocurrirán en el mundo real. Sano responde que no piensa decirle eso. Dream se ríe y confirma que definitivamente es un jugador experimentado. Pero de repente Dream dice algo extraño. El clima es muy agradable hoy, y tiene la sensación de que algo está a punto de suceder. Sano siente que está ganando tiempo. Entonces lo comprende. Dream estuvo rastreando su IP todo el tiempo. En ese momento,
Varios hombres con trajes entran al PC Café, bloquean la puerta. Uno de ellos usa una habilidad para controlar mentalmente a la empleada. Sano deduce que ese hombre es un despertado de tipo psíquico. Si lo atrapan, lo convertirán en un títere. Así que corre al baño y abre su portal dimensional. El hombre empieza a revisar a todos en el lugar buscando a Unknown. Finalmente entra al baño. Dice que si es un usuario de sigilo, sabe cómo detectarlo. Basta con arrojar agua para revelar su posición. Sano permanece pegado a la pared, evitando ser descubierto. El hombre concluye que probablemente no es de tipo sigilo, sino de tipo movimiento. Ordena por radio que registren toda la zona, porque el objetivo es un pez grande. Sano piensa que es irónico. Dream en el juego parecía un caballero amable, pero en la realidad está tratando de convertir a otros en esclavos. Entonces toma una decisión. Recubre su lanza con veneno. Durante mucho tiempo había dudado, pero ahora sus pensamientos están claros. Responderá al fuego con fuego. Dream todavía está pensando quién podría ser ese veterano, cuando de repente Sanho aparece detrás de él. Se lanza hacia adelante y le corta la pierna, infectándolo con el veneno. Dream apenas puede reaccionar antes de que Sanho le estrelle la cara contra el vidrio. Sano le dice que nunca le dio permiso para darse la vuelta. Luego pregunta cómo se siente ahora que el veneno se está extendiendo por su cuerpo. Le ordena que deje de hablar. El apocalipsis todavía no ha empezado, así que el sistema de asesinatos aún no está activo. Eso significa que puede matarlo sin penalización. Sano le quita el arma de la cintura y le pregunta, ¿por qué está traicionando a Superviviente 1 y atacando a personas inocentes? En su estado actual, dice, Dream se parece más a un monstruo que a un humano. Dream lo insulta. Mientras tanto, Sanho empieza a robar todas sus cosas, diciéndole que lo considere el precio por intentar engañarlo y convertirlo en esclavo. La próxima vez no será solo una advertencia, realmente lo matará. Después de decir eso, Sanho lo golpea en la parte de atrás de la cabeza con el mango de su cuchillo. Antes de que el grupo de hombres llegara, escapó del cibercafé y regresó a casa. Luego fue directamente al otro mundo. Allí saca la billetera y la pistola que le quitó. Lo primero que revisa es la identificación. El nombre del hombre es Kwon Kung-jin. Tiene 38 años y es el dueño de un club de golf. Desde allí controla 3 búnkeres, pero también tiene fama de ser un mujeriego completo. Además, aparentemente tiene buenas habilidades, basadas en su gran tiempo de juego. Incluso había estado realizando experimentos con su habilidad de control mental. Sano comenta que esa debería ser toda la información útil que puede obtener, pero luego reflexiona sobre algo. Las habilidades no necesariamente mejoran solo por tener muchas horas de juego. Si fuera así, entonces ¿qué pasaría con él mismo? Después de pensarlo un poco, concluye que, como el objetivo del juego siempre fue la supervivencia, su propia habilidad es prácticamente de nivel trampa, pero solo para jugadores veteranos. Decide mantener esa hipótesis como probable, al menos hasta que pueda verificar la habilidad de otro veterano. Por ahora, con el apocalipsis acercándose, solo hay una cosa que puede asegurar. Convertirse en despertado ya mejora las capacidades físicas más allá de las de un humano normal. Claro que su entrenamiento reciente también ha ayudado bastante. Comenta que la próxima vez que practique tiro lo hará sin usar un cargador completo. En ese momento empieza a escuchar notificaciones una tras otra. Se pregunta qué está pasando. Asoma la cabeza a través del portal para mirar su computadora, y se sorprende. El segundo evento acaba de ocurrir. Sunungo dice que eso es bueno. Se sube al auto y comienza a conducir, preguntándose por qué tiene que estar tan lejos. Entonces ve una actualización en línea. Alguien vio un goblin cerca del embalse. Sano se detiene al costado de la carretera y baja del vehículo. Le dice a Dingo que ahora van a cazar goblins. En cuanto vio la publicación, tomó el coche y se dirigió directamente a las montañas por 2 razones. Primero, si el problema es tan grande, la policía seguramente bloqueará la zona. Segundo, los goblins son monstruos errantes que suelen construir nidos temporales bajo el mando de un hobgoblin. Le pide a Dingo que encuentre su olor para seguir el rastro. Dingo ladra, empieza a oler el suelo, levanta la cabeza y comienza a guiar a Sanho. Sano se sorprende de que lo haya encontrado tan rápido, pero se siente orgulloso de él. Dingo empieza a correr entre los arbustos y Sanho lo sigue rápidamente. Lo llama idiota y le pregunta si no había un camino mejor. Dingo ladra de nuevo. Entonces Sano ve lo que hay más adelante. Policías tirados en el suelo y goblins alrededor. Sano se dice a sí mismo que debe mantener la calma. Se acerca a uno de los policías y revisa su respiración. Aún está vivo. Como no tiene heridas visibles, eso significa que solo fue atacado con veneno paralizante. Sano se pregunta dónde está su arma. Quizá lo enviaron de emergencia y ni siquiera llevaba una. Acomoda a los policías uno al lado del otro y dice que, si descansan unos 30 minutos, deberían recuperarse. Luego revisa a los goblins muertos. Están llenos de balas. Eso lo hace preguntarse por qué alguien se llevó el arma en una situación así. Entonces se le ocurre una posibilidad. Tal vez haya un goblin dorado entre ellos. Si ese es el caso, no puede permitir que alguien más lo consiga. Después de tomar su decisión, usa el teléfono de uno de los policías para llamar refuerzos. Deja un mensaje con la ubicación exacta y una instrucción clara: enterrar los cadáveres de los goblins para que no se pudran. Como los monstruos ya se han difundido por las redes sociales, ocultarlos ahora no tiene sentido. A partir de este momento,
Todo será una carrera contra el tiempo. Le dice a Dingo que confía en él. Mientras tanto, en otra parte de la montaña, un hombre bloquea el ataque de un goblin y contraataca. El goblin retrocede para esquivar el golpe. El hombre le pregunta a su capitán si esto está bien. Él no es un despertado, pero aún así es el tanque del grupo. El capitán responde que no tienen otra opción, porque su especialidad es psicoquinesis, y esa habilidad tiene un tiempo de activación bastante largo, pero le asegura que lo cubrirá. Lanza 3 piedras con su poder, eliminando a uno de los goblins. Dice que definitivamente proporcionará apoyo. El tanque pregunta si está seguro de que los demás miembros del grupo vienen en camino. El capitán responde que ya llegaron a la montaña, pero que no pueden subir fácilmente porque la policía está bloqueando el acceso. El tanque entonces se pregunta si deberían retirarse también, pero el capitán dice que lo vea como una oportunidad. Han visto estos goblins muchas veces en el juego. Además, están sin sus armas principales y sin veneno paralizante. El capitán le dice que no entre en pánico y que simplemente continúe haciendo lo que está haciendo. Si logran derrotarlos y capturar al grupo de hobgoblins que se separó de la manada principal, obtendrán una ventaja enorme. Y si lo entiende, entonces debería dejar de quejarse y concentrarse en la pelea. Un garrote vuela desde un lado y lo golpea en el brazo, distrayéndolo. El hombre cae de rodillas y no puede creer que un simple goblin haya descubierto la forma de contrarrestarlos. Mientras intenta pensar qué hacer, los goblins comienzan a rodearlos y se lanzan contra ellos para acabar con el trabajo. En ese momento, una flecha vuela por el aire y atraviesa la cabeza de uno de los goblins. 2 flechas más siguen inmediatamente, otra da en la cabeza de un segundo goblin y la tercera impacta en el pecho del último. El tanque mira a su alrededor confundido, preguntándose de dónde salieron esas flechas. Mientras tanto, Sanjo está dentro de su búnker. Comenta que no sabe si era necesario usar 3 flechas, pero considera que valió la pena. Gracias a eso confirmó que los despertados no podían subir a la montaña y además pudo encontrar un grupo de goblins debilitado. Ahora debe moverse rápido. El método que planeó para eliminar al grupo es simple. Primero provocará a los goblins para atraer su agresividad. Usará latas de refresco para distraerlos y, cuando uno se acerque a la puerta dimensional, lo atacará por la espalda. Para los monstruos, la puerta es invisible. Cuando el goblin grite de dolor, Sanjo usará la puerta como una pared, retirará su lanza y borrará cualquier rastro del ataque. El hobgoblin, que tiene una gran percepción, solo verá a su subordinado caído y ordenará a los 3 goblins restantes acercarse. En ese momento Sano aprovechará la oportunidad para eliminarlos de un solo golpe, tal como ya ha hecho muchas veces. El plan funciona. Mata a los 3 goblins casi al instante y comenta que todo está saliendo según lo previsto. Ahora solo queda reaccionar según el comportamiento de los enemigos restantes. Sin embargo, ve algo inesperado. El goblin dorado está huyendo del hobgoblin. Al ver esto, Sanjo decide apostar. El hobgoblin carga directamente contra él. Sano piensa que es una locura, pero no tiene otra opción. Bloquea el ataque con su machete, pero aún así el impacto lo lanza contra un árbol. Empieza a escupir sangre y se da cuenta de que el golpe fue más fuerte de lo que esperaba. Si pierde el conocimiento, todo terminará allí. El hobgoblin se acerca para rematarlo, pero en ese momento se activa su habilidad voluntad de sobrevivir. Sus ojos brillan con un resplandor dorado. El hobgoblin golpea el árbol, pero Sanjo aprovecha ese instante, se mueve detrás de él, saca su pistola y dispara 2 veces en la parte trasera de su cabeza. Luego abre rápidamente su portal, toma el botín y lo arroja dentro de su búnker. Dice que con eso la primera fase de farmeo está completa. El hobgoblin aún sigue vivo y vuelve a lanzarse contra él. Sano levanta su pistola y dispara, un tiro en el hombro y otro en el bíceps. El hobgoblin cae al suelo. Sano le pregunta si realmente pensó que ganaría solo por haberlo golpeado una vez. Ahora es su turno. Comienza a cortarlo rápidamente hasta acabar con él. Después de la pelea, Sanjo sube de nivel, gana 18 puntos de estadística y obtiene una nueva habilidad llamada sentido del terreno. Suspira aliviado ahora que todo terminó. La habilidad le permite percibir el terreno dentro de su campo de visión y reaccionar intuitivamente a él, algo que considera bastante útil para el inicio. También obtiene unos guanteletes que le dan más 2 en destreza. Además nota que, esta vez, los objetos que tenía equipados en el juego se convirtieron en objetos reales. Probablemente la vez anterior no ocurrió porque ya tenía el reloj equipado desde antes. De repente escucha el grito de otro goblin y la voz de un hombre diciendo que ya llegaron. Sano se gira y piensa que el equipo de búsqueda probablemente ya alcanzó la zona, pero como ya consiguió lo que necesitaba, decide quedarse en su búnker hasta que todo termine. Al día siguiente, Dingo comienza a lamerlo y lo despierta. Sano mira el reloj sorprendido. Durmió todo un día. Decide que, a menos que sea una situación extrema, no debería volver a usar la habilidad voluntad de sobrevivir. Antes de salir, revisa el botín que obtuvo del goblin dorado. Tal como esperaba, estos goblins son diferentes. Entre los objetos se encuentra un revólver y un cuchillo especial. El cuchillo tiene invariancia permanente y está hecho de meril, un material que no se ve afectado por la fiebre del hierro. Sano se sorprende,
porque ese objeto cuesta 100 puntos en la tienda. No entiende cómo un goblin pudo tener algo así. Observa el cuchillo con más detalle y nota que su superficie es algo irregular. Entonces piensa en algo, los goblins de este mundo usan armas de metal, pero considerando su nivel de civilización, no deberían ser capaces de fabricarlas. Tal vez ocurrió algún tipo de mutación, aunque por ahora solo es una especulación. Luego revisa otros objetos y encuentra uvas de sombra, que mejoran la visión nocturna. Eso explica cómo los goblins podían moverse con facilidad durante la noche. Finalmente abre su ventana de estado. Sus estadísticas son bastante buenas y todavía tiene 77 puntos para distribuir. También nota que su crecimiento es mucho más rápido que en el juego. Después de terminar de revisar todo, abre el portal. En cuanto su señal se conecta, comienza a recibir una gran cantidad de mensajes. Son de Jun Jun, Mikyon e incluso de Suyan. Bromea diciendo que nunca había sido tan popular y decide ir al gimnasio. Cuando llega, le dice a Jun Jun que ya está allí. Jun Jun y Mikyon corren rápidamente hacia él. Jun Jun le dice que estaba muy preocupado. Entonces Sano pregunta quiénes son las personas que están detrás de ellos. Jun Jun explica que son miembros de su grupo y que seguramente todos conocen a Sanho como el dueño de la tienda de snacks. Uno de los hombres se presenta como Lee Kyobon Jun y la mujer se presenta como Kim Bora. Sano también se presenta y luego le pregunta a Jun Jun dónde está el último miembro del grupo. Jun Jun explica que la última persona fue a una gran tienda de descuentos de equipo de campamento y le pregunta a Sanho si la conoce. Sano responde que no sabía que había un lugar así cerca. Mikyon comenta que abrió hace apenas un mes y que todo es muy moderno. Entonces Jun Jun le pregunta si revisó todo lo relacionado con el incidente de ayer y las noticias. Sano responde que claro, que lo vio todo en YouTube. El médico que disecó al goblin encontrado en la montaña advirtió que todos deberían prepararse para un posible apocalipsis. Además, el presidente convocó una reunión de seguridad nacional y anunció que buscarían al creador de Survival Life y escucharían las opiniones de los despertados. Jun Jun le pregunta entonces qué planea hacer ahora. Sano le pregunta a qué se refiere. Jun Jun explica que, como él parece saber bastante, querían escuchar su opinión. En ese momento Kyobon Jun interviene y le pregunta a Jun Jun si habla en serio. Dice que él ya les dio un consejo. Los goblins solo dan puntos, y aunque un despertado mate uno, lo máximo que puede pasar es subir del nivel 1 al 2. Por eso, según él, lo mejor es seguir acumulando provisiones, tal como están haciendo ahora. Sano lo mira confundido y le pregunta de qué está hablando. Luego le dice directamente que está equivocado. Kyobon Jun le responde preguntándole si siquiera jugó el juego. Sano admite que no, pero dice que si uno revisa un poco la comunidad en internet se puede encontrar bastante información. Kyobon Jun responde que precisamente por eso no es bueno confiar demasiado en lo que dice la comunidad. En ese momento Bora interviene. Dice que tiene una duda desde hace rato. Cuando alguien se expone a las esporas zombies, ¿quién se convierte en zombie y quién sobrevive? ¿Existe alguna condición que determine quién se transforma después de infectarse? Kyobon Jun responde que, al menos en su opinión, cualquiera que haya tenido contacto con un despertado debería estar a salvo. Bora le pide que explique mejor. Él se molesta un poco y dice que deberían saberlo. Él despertó porque jugó el juego, lo que significa que ya tuvo contacto con el sistema. Por lo tanto, aunque ellos no sean despertados, como han interactuado con él también deberían estar a salvo. Bora dice que, cuando lo explica así, suena convincente y que entonces se quedará con él a partir de ahora. Kyobon Jun se ríe y le dice que confíe en él. Mikyon entonces dice que también tiene una pregunta. Recuerda que el tutorial era extremadamente difícil y le pregunta si logró completarlo. Kyobon Jun simplemente ignora la pregunta y le dice que no se preocupe, que él se encargará de protegerlos a todos. Sano observa la situación en silencio y se pregunta qué problema tiene ese tipo. Reconoce que su teoría podría sonar razonable, pero no existe ninguna evidencia de que los despertados puedan exponerse a las esporas y permanecer a salvo. Suspira con frustración. Probablemente Jun Jun lo llamó porque tampoco confía del todo en ese hombre. Sano decide levantarse. No quiere dar información directa delante de alguien como él. Le dice a Jun Jun que tiene algunos planes y que lo contactará más tarde. Después de salir del gimnasio, revisa su lista de lugares donde podría conseguir recursos antes de que llegue la enfermedad. Añade la tienda de equipo de campamento que mencionó Jun Jun y elimina la tienda de conveniencia. Cuando llega frente a su casa, se encuentra con Suyan, que estaba esperándolo. Ella le dice que tiene algo que mostrarle y que vino a darle algo. Le pregunta si puede quedarse un momento. Sano responde que sí y le pregunta qué es. Suyan le muestra un paquete de analgésicos y antibióticos que normalmente no se pueden comprar sin receta. Sano se sorprende y le pregunta si realmente se los está dando. Ella responde con naturalidad que sí. Si se le acaban, simplemente falsificará una receta y conseguirá más. Luego le dice su dirección y le explica que también está escrita dentro de la bolsa. Sano le pregunta por qué le da su dirección también. Ella responde que es una relación de intercambio. Ambos deberían conocer la ubicación del otro. Sano dice que, si es así, entonces está bien. Suyan comenta que ahora irá a visitar a Jun Jun para hablar un poco con él, y se despide. Sano le dice que tenga cuidado. Antes de irse, ella le recuerda que debe pagarle por la medicina y que no olvide la dirección. Mientras la ve marcharse, Sano piensa que es bastante directa. Después de su segundo encuentro con Suyan,
El tiempo vuelve a pasar rápidamente. Durante esos días, Sanho visita distintos lugares y compra una gran cantidad de herramientas y equipos. En el otro mundo construye un almacén con paneles tipo sándwich y empieza a llenarlo con todos los suministros que ha reunido. Cuando finalmente recibe la mini excavadora que había reservado, comienza también a hacer trabajos de construcción. Mientras tanto, el mundo exterior se vuelve cada vez más caótico. En la televisión, la gente discute constantemente hasta que finalmente la ONU convoca una reunión de emergencia. Empiezan a aparecer artículos sobre la posible visita del presidente de Estados Unidos a Corea, y se detecta un fenómeno extraño que la NASA no había predicho. Primero se anuncia Junham Beta y luego Junham Alpha, ambos en camino hacia la Tierra. Pasan 4 días completos. Ahora Sanho se encuentra en el puerto, donde ocurrirá el último evento, el barco ruso. Después de confirmar que no hay nadie en el muelle, entra en un edificio abandonado para prepararse. Dentro abre su portal. La razón por la que vino aquí, a pesar de la posibilidad de convertirse en zombie, es simple. Quiere conseguir armas adicionales del barco ruso. Las esporas zombies, que son patógenos en forma de partículas, tienen una penetración extremadamente fuerte, por lo que no es algo que realmente pueda evitarse. Para alguien sin familia como él, convertirse en zombie ahora o hacerlo 5 días después no parece una gran diferencia. Por supuesto, podría quedarse a vivir en el otro mundo junto a Dingo, pero se pregunta qué sentido tendría eso como humano. Aún así, sus preparativos están completos. Eso no significa que tenga la intención de morir. Simplemente tomó una decisión diferente a la de los demás. Al final, la vida es alto riesgo, alta recompensa. Mientras espera, revisa antiguas notas de actualización del juego, donde se mencionan varios cambios. Por ejemplo, el arma de 10 puntos que se entregaba durante el tutorial, el debilitamiento de los zombies y también la diversificación de las formas de obtener puntos. Todo comenzará con la llegada de Junham Beta. Sano se sorprende un poco al leerlo. Es como si los administradores del juego ya supieran que el apocalipsis iba a ocurrir en la realidad. En ese momento su teléfono empieza a emitir un pitido. Cuando revisa la notificación, se da cuenta de que todo ya comenzó. El mensaje indica que Junham Beta impactará cerca del Mar del Sur, exactamente frente al puerto donde él se encuentra. Las sirenas comienzan a sonar por todas partes. La marea empieza a retroceder rápidamente, dejando varios barcos varados en la arena, pero a lo lejos aparece una enorme ola, que arrastra un barco y se convierte en una especie de mini tsunami. La ola empieza a avanzar hacia la ciudad. Sano solo puede pensar que esto es una locura. Para él, enfrentarse a zombies o monstruos es mucho mejor que tratar con desastres naturales, porque eso parece prácticamente imposible de sobrevivir. Sabe que tiene que moverse rápido. Como ya tenía todo preparado, se equipa rápidamente con su equipo. Luego empuja su bote hacia el agua. Debe llegar al barco antes de que lleguen los agentes del gobierno. Se lanza al agua y navega directamente hacia el buque. Se asegura con una cuerda, aunque sus manos siguen temblando bastante. Mientras se acerca, piensa en algo importante. Parece que los despertados no se convierten en zombies, tal como había dicho Kyo Bong-hun. Ni siquiera siente la sensación de hormigueo que debería aparecer si estuviera infectado. Para él, eso ya es suficiente. Así que sube al barco. En cuanto llega a la cubierta, se encuentra con marineros convertidos en zombies. Los saluda con ironía y pregunta si han estado bien. En el juego, los zombies tenían una característica especial. Según la configuración del juego, no solo no perdían la capacidad de infectar, sino que consideraban todo como presa y además se volvían más fuertes cuanto más nutrientes absorbían. Sano carga con su escudo, derriba a uno de ellos y levanta su masa. Con un golpe fuerte le aplasta el cráneo. Luego elimina rápidamente al segundo. Mientras pelea, comenta que parece que los zombies fueron debilitados bastante en esta versión. Obtiene 4 puntos. Recuerda que originalmente, incluso usando un arma de hierro, habría necesitado al menos 2 golpes más para matar a uno. Aún así, no puede bajar la guardia. Como jugador veterano, sabe que un error de ese tipo solo ocurre una vez. Entra al interior del barco. Allí hay muchos zombies, pero decide concentrarse primero en despejar el pasillo. Elimina a 2 más de un solo golpe y gana otros 4 puntos. Ahora debe ir al lugar donde es más probable encontrar la pistola, el puente de mando. En ese momento escucha un disparo. Se pregunta si todavía hay un sobreviviente a bordo. Si eso es cierto, significaría algo muy importante, incluso si una persona normal no tuvo contacto con un despertado y se expone a las esporas zombies, aún así podría sobrevivir aleatoriamente. Necesita salvar a esa persona para confirmar la información. Corre hacia el lugar del disparo, pero llega demasiado tarde. El disparo no fue contra un zombie. El hombre se quitó la vida, sosteniendo una foto de su esposa. Sano se queda en silencio por un momento. Se da cuenta de que, si hubiera llegado un poco antes, tal vez habría podido salvarlo. Se inclina y cierra los ojos del hombre. Dice que probablemente eso no será de mucho consuelo, pero aún así le agradece por haber resistido y lo acomoda respetuosamente. Luego abandona el barco. Sabe que,
Después del apocalipsis, situaciones como esas serán comunes. Y también habrá momentos en los que tendrá que matar a otras personas para sobrevivir. Mientras corta la cuerda de su bote, escucha el motor de otra embarcación. Se gira y ve que otra persona también llegó al barco. Sano no puede creer que haya alguien tan loco como él por farmear recursos. Ambos pasan uno al lado del otro sin siquiera mirarse. Sano piensa que debería tomar esto como una práctica, porque la hipocresía a medias es algo desagradable. A la mañana siguiente, en las noticias todos se preguntan dónde está el desarrollador de Survival Lab. Sano observa las decisiones que ha tomado el presidente después de confirmar la existencia de los zombies. Para él, eso prácticamente confirma que su forma de pensar es similar a la suya. Por lo tanto, decide que es momento de hacer su parte. Si va a dar información, entonces también incluirá varios datos útiles. Llama a la línea de información. El hombre que responde se presenta como Lee Woo-bon, administrador del cuartel general de contramedidas. Sano le dice que conoce el momento exacto del día D. Woo-bon le pide que desbloquee su identificación. Sano le pregunta primero si el goblin encontrado tenía una herida de bala en el hombro. En ese momento Woo-bon comprende que está hablando en serio. Sano le dice que no hablará por mucho tiempo. Luego le revela la información. El día será el 20 de julio a la 1 de la tarde. También menciona que un paquete llegará esa misma tarde y espera que lo utilicen bien. Antes de colgar, le desea buena suerte. Sano reflexiona que la decisión rápida del presidente fue impresionante. En los foros de internet mucha gente está comentando que podrían cortar el acceso a la red. Claro, Sano sabe que, mientras la información solo se verifique a través de redes sociales, no se puede asegurar que todo sea cierto. En ese momento escucha a los militares hablando por megáfonos en las calles. Están dando instrucciones claras a la población. Los ciudadanos deben asegurar 4 días de comida y agua, regresar inmediatamente con sus familias y detener todas las actividades comerciales. Es un anuncio oficial relacionado con la situación actual. Sano piensa que la respuesta del gobierno es perfecta. Incluso llega a arrepentirse un poco de no haber advertido antes. Si hubiera sabido que reaccionarían tan bien, tal vez habría tomado el riesgo desde el principio, cuando obtuvo su rasgo, pero rápidamente descarta esos pensamientos. No tiene sentido pensar en lo que pudo haber sido. Además, no debe olvidar la promesa que se hizo aquel día. Él no es un héroe, solo es un tipo común. Como el confinamiento hace imposible hacer algo más en el mundo real, decide quedarse un tiempo más en el otro mundo. 3 días antes del día D, termina de cavar el foso alrededor de su base, aunque todavía faltan algunos detalles por completar. Mientras tanto, organiza los videos que había guardado. Videos de cocina, agricultura y otros conocimientos básicos que podrían ser útiles para sobrevivir. 2 días antes del día D, Sano salió a explorar junto a Dingo. Durante el recorrido descubrió algo sorprendente: las manzanas solares habían crecido completamente en apenas un mes. Aún necesitaba confirmarlo, pero empezó a sospechar que todo el bosque podría ser una tierra fértil encantada. Al día siguiente apareció un pequeño problema. 2 de sus jellies de batata habían desaparecido, y en el suelo encontró una uva seca. Sano miró a Dingo y le preguntó si él había sido el culpable. Dingo negó con la cabeza. Sano le advirtió que no se permitían mentiras, lo que hizo que el perro se diera la vuelta y comenzara a quejarse suavemente. Por su reacción, Sano concluyó que probablemente no había sido él, así que decidió revisar las cámaras de seguridad. Cuando vio la grabación se sorprendió. Un grupo de escarabajos había entrado por la puerta para perros, se llevó los jellies de batata y dejó una uva como pago. Incluso uno de ellos se inclinó como si estuviera agradeciendo. Sano no pudo evitar pensar que aquella criatura era demasiado inteligente y además bastante adorable. Le habría gustado salir a buscarla para verla de cerca, pero por ahora decidió cerrar la puerta para perros. Dingo lo miró confundido, y Sano simplemente le dijo que ese día tendrían invitados. Poco después, cuando regresó a la casa, agradeció a todos por haber venido. Los invitados eran el grupo de Jun Jun. Nuestro prota se alegró de que hubieran logrado llegar a pesar del confinamiento. Entonces preguntó quién era el hombre que estaba sentado junto a Jun Jun. Este explicó que era el último miembro de su grupo y que lo habían traído para presentarlo. El hombre se presentó como Yuan. Contó que había despertado, pero apagó el juego inmediatamente, así que no sabía mucho sobre él. Sin embargo, en la vida real había estudiado ingeniería eléctrica, algo en lo que tenía bastante confianza. Sano respondió que eso ya era suficiente y también se presentó. Como el tiempo era limitado, decidió terminar las presentaciones rápidamente y pasar a lo importante. Les pidió que cada uno compartiera la información que tenía, empezando por Jun Jun. Jun Jun explicó que estaba hablando por teléfono con su exesposa cuando de repente la llamada se cortó. Como estaba preocupado por sus hijas, fue a verlas. En el camino de regreso vio algo extraño. Estaban levantando barricadas en la autopista. Por lo que escuchó, estaban evacuando a los ciudadanos que vivían cerca de un complejo químico. Luego Sano le pidió a Suyan que hablara. Ella dijo que había estado con su grupo todo el tiempo y solo tenía un poco de información, pero vio algo extraño. Habían construido un refugio en el parque de la ciudad. Jun Jun preguntó si eso era posible, y Suyan respondió que también le parecía difícil de creer,
pero lo había visto con sus propios ojos. Después Sano miró a Mikyobon. Ella explicó que estaba en el supermercado con Yuyan cuando escucharon algo importante. Varios funcionarios de alto rango que se oponían a la decisión del presidente habían sido detenidos. Tras escuchar todo, Sano dijo que la situación era mejor de lo que esperaba. Ahora podía entender lo que el presidente estaba intentando hacer, y eso confirmaba algo importante: el final realmente se acercaba. La razón por la que les pidió información uno por uno era simple. Para que alguien entienda algo, primero necesita las pistas y la información correcta. Revelar directamente que él era un veterano del juego habría hecho más fácil convencerlos, pero también implicaba ciertos riesgos. Entonces les pidió que escucharan con atención. Según su análisis, el presidente estaba intentando provocar un apocalipsis controlado. Todos se sorprendieron al oírlo. Sano les explicó que debían pensar en algo extraño. Desde la tarde del 16 de julio comenzaron confinamientos inexplicables y durante 4 días las instalaciones nacionales prácticamente se detuvieron. Así que preguntó: ¿por qué más tomaría el gobierno una decisión así? Yuyan dijo que tenía sentido, y Suyan también empezó a comprenderlo. Si el gobierno había tomado esas medidas, entonces probablemente ya conocían la fecha exacta del día D. Sano confirmó que era correcto. Si seguían deduciendo, lo más probable era que todo comenzara el 20 de julio. Al escuchar eso, Yuyan y Mikyobon entraron en pánico y dijeron que debían advertir a sus familias. Taro Sano los detuvo y les dijo que se calmaran. Sabía que sonaba cruel, pero en ese momento la supervivencia individual debía estar por encima de todo, porque cualquiera de ellos podía convertirse en zombie en cualquier momento. Luego pasó al punto principal. La razón por la que los había reunido era para compartir una guía para superar el tutorial, además de información sobre cómo sobrevivir. Jun Jun preguntó cómo sabía todo eso. Sano respondió que había visto los videos de Kimbap y se disculpó por haberlo ocultado hasta ahora. También le pidió perdón a Mikyobon, pero ella respondió que no importaba, porque ella también le había mentido sobre ser una despertar. Sano les dijo que eran libres de usar la información como quisieran, pero les pidió algo importante: durante el tutorial debían seguir la guía al pie de la letra. Esa noche todos se marcharon. Cuando llegó la medianoche, Sano pensó en todo lo que había preparado durante los últimos 32 días. Sabía que no era perfecto. También sabía que su egoísmo, disfrazado de necesidad, podría causarle problemas en el futuro, pero aún así no se arrepentía. En ese momento, desde una montaña cercana, misiles antiaéreos fueron lanzados al cielo, explotando contra un meteorito. Sano observó la escena y entendió que el final era inevitable. Era hora de que comenzara el apocalipsis. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Después de eso, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita del manhwa? Así que no sean tímidos, no se pierdan como Usopp al momento de mentir. Dejen sus comentarios, los estaré esperando. Si quieren otra parte de este increíble manhwa, digan sandía en los comentarios. Gracias por todo su apoyo. De verdad, muchas gracias. Pongan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún capítulo. Nos vemos en la próxima.